El Ministerio Juvenil del Centro Cristiano Imperial Maracay te invita a escuchar a continuación un poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Así que está atento a lo que el Espíritu Santo quiere ministrar a tu vida. Y a su nombre, y a su nombre, ¿quién es el que vive? Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Él está aquí, su presencia está aquí, aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a iniciar con el tema número 1, un tema importante, así que todos atentos a la palabra de Dios aquí, tomen nota, los que trajeron cuaderno. Y el tema número 1 del taller número 2 lleva por título Pasos para ministrar liberación. Y voy a hablar también de las experiencias que hemos tenido ministrando liberación. Y el texto principal que aquí resalta es: pero si yo por el Espíritu de Dios, hablando Jesús, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Sabe qué es el reino de Dios? El Evangelio. El Evangelio, hermano, debe ir acompañado de poder. Porque la Biblia dice que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. El Evangelio no solo tiene que ir acompañado de palabras, sino esta palabra debe ir acompañada de poder. ¿Y cómo usted manifiesta este poder? A través de la liberación, a través de la sanidad, a través de los milagros y prodigios. Entonces, si por el dedo de Dios, que significa que por el Espíritu de Dios se echa fuera los demonios, ciertamente nosotros estamos en el Evangelio, estamos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es el Evangelio. Lo dice Marcos 1, 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, el evangelio, además de ser poder de Dios para salvación, el evangelio también es el reino de Dios en la tierra. Y usted no está sentado en esa silla, hermano. Usted está sentado con Cristo, juntamente con Él, en lugares celestiales. Usted es un embajador de Cristo. Y si nosotros somos embajadores de Cristo, debemos demostrar este poder. Debemos demostrar la liberación y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Qué significa esto, hermanos queridos? De que hay iglesias, aleluya, que dicen que la liberación únicamente es un ministerio. Otros hablan de que la liberación es un don. Además de que sí es un ministerio y es un don, también es una señal. Oigan bien y anoten, la liberación es una señal. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes creen en Jesús aquí? Si usted cree en Jesús, entonces la señal de la liberación te debe acompañar. No solamente diga, no, yo se lo dejo al ministerio de la liberación, se lo dejo al pastor de liberación. No, hermanos queridos, nosotros como hijos de Dios nos acompaña esa señal, nos acompaña ese poder, porque en nosotros mora el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros, y dice Isaías 61, para dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando habla de la apertura de la cárcel, significa cárceles espirituales donde la gente está atada en la enfermedad, en la pobreza, en la miseria, en la locura, en la demencia. Mucha gente está encarcelada, está atada, y por eso nosotros a través de la liberación, a través del poder del Espíritu Santo, vamos a darle libertad a esas personas, y allí nosotros verdaderamente conocemos de que estamos en el reino de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Por qué cuento esto, hermano? Porque cuando yo tenía 14 años, yo empecé en la iglesia imperial, donde estamos ahorita. Tenía 14 años, fue hace 10 años. Y me invitaron a predicar a una iglesia en Paraparal, donde yo vivía. Y yo empecé a ministrar liberación. Era una iglesia pentecostal en Paraparal. Empecé a ministrar liberación, aún desde 14 años me invitó un pastor a predicar. Yo, gloria a Dios, esta es mi oportunidad. Y me monté a orar y a ministrar. Y cuando empecé a orar, cayeron 2 personas endemoniadas. Hubo una hermana que tenía un velo y falda y empezó a vomitar algo negro, verde, algo allí horrible. Y ella me dijo después, es porque necesitaba perdonar. Tenía que perdonar. Yo le dije, mujer, hoy eres libre en el nombre de Jesús. Pero sucedió algo, hermano, que después que estas personas fueron libres, el pastor me llamó conjuntamente con sus líderes y me sentaron allí. Y me dijeron, hermano, no quiero que vengas más a mi iglesia. Y yo le pregunto, ¿por qué, hermano? Porque eso que tú hiciste fue un show.
de eso de poner a la gente a vomitar, a gritar. Eso no es de Dios, porque una vez que uno recibe a Cristo es libre. Y eso es lo que quiere Satanás, hermano. Que usted piense que una vez que usted recibe a Cristo es libre. Pero entonces, ¿por qué seguimos con ataduras del pasado? ¿Por qué todavía no aprendemos a perdonar? ¿Por qué todavía hay enfermedades que sigan quejándonos? ¿Por qué todavía hay esquizofrenia, locura y cosas que nos están perturbando? ¿Por qué ocurre esto? Porque necesitamos comer del pan de los hijos, que se llama liberación. Y yo salí muy triste de aquella iglesia, me sacudí los pies y yo dije, más nunca predico en una iglesia. Me quedo única y exclusivamente predicando en mi iglesia. Pero de un año para acá el Señor me empezó a mover y estamos otra vez predicando en la iglesia de Mariara. Allá están mis hermanos. Y hermanos, ¿qué estamos viendo? Poder del Espíritu Santo, liberaciones, sanidades, prodigios. Allá están mis hermanos de testigos. Y mi hermana que también es una guerrera del Señor. Estamos viendo, hermanos, porque el Señor me movió allá, porque hay mucha gente cautiva, aún en iglesia, hermanos. Estamos ministrando y estamos viendo poder de Dios. Estamos viendo almas cautivas ser libres. Y estamos viendo, hermanos, cómo las personas están comiendo de lo que Jesús dijo, de la liberación, que es el pan de los hijos. ¿Qué es la liberación? ¿Qué es la liberación? ¿Y quiénes son hijos de Dios? Entonces nosotros también debemos comer de la liberación. Mucha gente siente vergüenza, siente pena. No, que van a decir, soy un ministro. Que van a decir, soy un líder de la iglesia. Pero todavía estás atado y necesitas comer del pan de los hijos. Por eso, hermano, es necesario la liberación. Y es importante tener en cuenta lo siguiente: el ministro de liberación debe ser cristiano, tener conocimiento bíblico sobre la liberación, debe tener una comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a su discípulo, hay demonios que no salen, hay género de demonios que no salen sino con ayuno y oración. La persona que va a ministrar liberación debe tener una intimidad en oración y ayuno con Dios. Y tener las cualidades de un buen soldado. Efesios 6:13. Vamos a leerlo, cuáles son esas cualidades. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El guerrero o el ministro de liberación debe estar vestido con las armaduras de Dios. Y yo les expliqué a ustedes que la armadura de Dios no es como algunos hacen. Se la colocan en la mañana y se la quitan en la noche. Algunos dicen, Señor, en oración, me coloco la armadura de Dios. No, la armadura de Dios es la vida que debe llevar el cristiano. Si usted no predica, está descalzo. No tiene el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Hay que predicar. Así usted diga, Señor, me coloco el calzado del apresto del Evangelio. Si usted no predica, está descalzo. Si usted no tiene la coraza de justicia, si usted no practica la justicia, usted no tiene esa coraza. Si usted no tiene el escudo de la fe. Y así todas las armaduras que habla Efesios capítulo 6 en adelante. Debemos nosotros tener esa vida diaria, vestido, como dice aquí, con la coraza de justicia, calzado con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué más dice? Sobre todo tomar el escudo de la fe. Si usted no tiene fe, no tiene el escudo. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación. Hay muchas personas que vienen a la iglesia pero todavía no creen que son salvas. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la palabra de Dios, hermano? Para nosotros liberar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo echaba fuera a los demonios por la palabra. Así que usted puede usar versículos bíblicos. Por ejemplo, a quien el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Entonces usted, cuando esté ministrando a una persona, eso lo vamos a ver ahorita, usted puede declarar esa palabra. Puede declarar Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Usted puede declarar donde dice, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y yo declaro sobre esta alma libertad. O sea, usted puede profetizar con la palabra. Amén. Y la palabra va a ser el efecto. La palabra no va a volver a nosotros vacía, sino que hará por lo cual la enviamos. Vamos a seguir allí. Entonces, ahí está la cualidad de un ministro de liberación. Pero yo quise resaltar aquí algo muy importante. Toda persona que va a ministrar liberación debe someterse a sí mismo a liberación. Oigan bien, toda persona que va a ministrar liberación debe someterse a sí mismo a liberación. Y no solo una vez, sino todas las veces que fueren necesarias. Hay que cerrar puertas. El ministro de liberación tiene que cerrar puertas de falta de perdón. El ministro de liberación debe cerrar puertas de rebeldía, rebelión, desobediencia.
Dice Hebreos capítulo 13, verso 17, sujetad a vuestros pastores y obedeced. Si el ministro de liberación no se somete a su pastor y a su líder, no puede ministrar, porque los demonios no se van a sujetar a él. ¿Me están entendiendo? Es necesario, hermano, que el ministro de liberación se someta a liberación primero, para arrancar raíces de amargura, soberbia, enemistad, pleito, contienda. Renunciar primero. ¿Por qué, hermano? Porque si el soldado va a la batalla y el soldado no se prepara, entonces el enemigo le va a dar duro. Y yo he visto ministros de liberación que después padecen de cáncer, ministros de liberación que después se enferman, ministros de liberación que después son sus familias atacadas, ministros de liberación que también sus finanzas son atacadas, ministros de liberación que también mueren con un ataque cardíaco, mueren por un accidente de tránsito. ¿Por qué ocurre esto? Porque había una puerta abierta y entonces por allí se coló Satanás. Satanás no nos puede tocar, pero si hay una puerta abierta, él por allí entra. Vamos a dar un ejemplo. Ven un momento, chicos. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero más fácil para Satanás es devorar una presa que esté sola, una presa que esté sin su cobertura, una oveja, o más fácil que esté enferma, debilitada. Y entonces Satanás, dice la palabra, anda como león rugiente. Y dice, ¿cómo hago para entrar en la vida de esta mujer, que es una mujer de oración y una mujer de ayuno? ¿Cómo hago? Entonces él está rondeando y está viendo, maquinando, porque la Biblia dice, no ignoren las maquinaciones del diablo. Él anda maquinando y ella está firme, tiene toda su vestidura del cristiano. Y entonces resulta que la hermana tuvo una falta de perdón. El marido la hirió, le hizo daño, la golpeó con una palabra. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Tienes que perdonar en el momento, en el instante. No deje que vuelva al siguiente día el sol y otra vez se levante y el sol, y tienes esa raíz. Y eso se va a formar una yuca espiritual allí. Y entonces Satanás influenció un área en su vida. Ya no la puede poseer, porque ya ella es templo y morada del Espíritu Santo. Pero sí influenció un área en su vida, quizás el área emocional. Y esta hermana está quebrantada en el área emocional. Y ella dice, no lo perdono, no lo quiero. Si ese hombre vuelve por esa puerta, le lanzo el sartén. No quiere nada con ese hombre. Y resulta que Satanás tiene eso allí. Pero él dice que no viene solo, viene con 7 peores espíritus. Una vez ella fue libre, el Espíritu Santo ordenó su vida. El Espíritu Santo arregló su vida, limpió su casa. Pero ella le dio lugar al diablo. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Le dio lugar al diablo y influenció esa área en su vida. Y viene con 7 peores espíritus. La falta de perdón viene con cáncer, porque la falta de perdón trae cáncer. Viene con artritis. Escuchen bien, hermano, la artritis es una de las causas de la falta de perdón. Viene con osteoporosis, que también es una de las consecuencias de la falta de perdón. Y viene con 7 peores espíritus, hasta suicidio. Se quiere suicidar porque odia a ese hombre la maltrata. Y cuando vamos a ver, el postrer estado de la persona viene a ser peor. Viene a ser peor el postrer estado de la persona, porque abrió una puerta y no quiso cerrarla. Y lo dice Mateo 18, vienen espíritus atormentadores. Ella es metida en una cárcel espiritual. Vamos a leerlo allí, Mateo 18, acerca del perdón. Por tal, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Este rey es Jesús. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. O sea, Cristo, hermano, perdonó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Dice que cuando él estaba allí, él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús perdonó a pesar de que lo habían azotado, a pesar de que lo habían entregado, a pesar de que lo habían ultrajado. Si Jesucristo no perdonó, hermano, ¿por qué nosotros no queremos perdonar?
Y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le saltó y le perdonó la deuda. Eso hizo Cristo con nosotros, nos perdonó la deuda. No éramos dignos, hermano, de entrar al lugar santísimo, pero por su sangre derramada en la cruz del Calvario, tenemos entrada al lugar santísimo. Pero saliendo aquel siervo hay uno de sus consiervos. ¿Sabe quiénes son tus consiervos? Tu papá, tu mamá, tu vecino, tu compañero de trabajo que te hirieron y que te hicieron mal. Y dice, entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. No lo quiso perdonar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor es Jesucristo, enojado le entregó a los verdugos hasta la que le pagase la deuda. ¿Qué pasa si usted no perdona? Eres entregada a los verdugos. ¿Sabe quiénes son los verdugos? Los demonios. Si usted no perdona, hermano, viene tormento, como di el ejemplo con la hermana. Viene tormento. Y es más, la falta de perdón también trae insomnio. La gente que no puede dormir tiene que revisarse. El insomnio, una de las causas porque la mente sigue trabajando y no te deja descansar. Porque hay algo que te hicieron o algo que tú cometiste, tienes que cerrar esa puerta, amén. Porque si no eres atormentado por los demonios, por los verdugos. También dice el Señor, así también mi Padre Celestial hará con todos nosotros si no perdonáis de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Diga conmigo, hay que perdonar. Una vez más, hay que perdonar. Una vez más, hay que perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar, hermano? 70 veces 7. Significa que cada vez que alguien te hiere, usted perdone, hermano. Cerremos la puerta porque, hermano, hay personas que van a venir con una palabra para herirte, para detenerte, para frenarte. Te van a decir, tú no sirves, tú no puedes, tú no vas a avanzar, hermano. Pero a esa persona hay que perdonarle y hay que anular toda palabra de maldición en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué va a pasar con la hermana después? Ella necesita comer del pan de los hijos, que es la liberación. Es cristiana, pero ella ya sigue quitando las telarañas. Pero es necesario, hermano, matar la araña. No es que yo lo perdono, pero no lo olvido. El que perdona, olvida. Diga conmigo, el que perdona, olvida. Gracias, hermana. Denle un aplauso a Jesús. Entonces, el ministro de liberación debe cerrar puertas. Había una hermana que iba a hacer una toma de territorio. Una liberación, toma de territorio. Y llamó a un grupo de una iglesia. Vamos a tomar este territorio porque se están moviendo muchas potestades y principados de delincuencia, de droga. Y cuando la hermana se montó en el carro para hacer la toma de territorio, resulta que el Espíritu Santo le habló y le dijo, bájame a todas esas personas del carro. Y ella dice, Señor, reprenda al diablo. Soy yo, Jesús, y te ordeno que bajes a todas esas personas del carro. Ella le pregunta, Señor, ¿pero por qué? Y él le dice, porque todas tienen puertas abiertas y su posterior estado va a ser peor. Hay que tener cuidado, hermano, cómo estamos nosotros, porque cuando usted impone las manos, hay transferencia. Y si usted no está bien con Dios, va a haber transferencia de demonios. Por eso es que el apóstol Pablo decía algo, no coloquéis la mano con ligereza. Porque va a haber transferencia. Por eso hay que tener cuidado quién nos impone las manos. Porque si la persona no está bien con Dios, si no hay poder del Espíritu Santo, ¿qué va a transferir? Demonios. Hay transferencia. Por eso hay que tener cuidado, hermano, quién nos ministra. Y el ministro de liberación debe someterse primero a liberación las veces que sea necesario. Y usted dirá, pero los cristianos no se endemonian. Mateo 16, 23, vamos a leer. Pero Jesucristo volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás.
Jesucristo le dijo a quién Satanás, a Pedro, porque me eres tropiezo, porque pone la mirada en las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Pedro en ese momento estaba siendo influenciado por Satanás para que Jesús no muriera por la humanidad. Y Jesús, ¿qué hizo? Reprendió. Echó fuera a Satanás que estaba influenciando a Pedro. Por eso yo les digo, hermano, tengan cuidado, porque muchas veces los instrumentos de honra también son usados como instrumentos de deshonra cuando se dejan usar por el enemigo. Personas pueden usar hermanos de la iglesia para herirte, para sacarte de la iglesia, para sacarte del ministerio. Van a empezar a hablar mal del pastor, de los ministros. Van a decir, no, ya esa iglesia ya no sirve, esa iglesia no es de Dios. Hay que tener cuidado, hermano, porque Satanás también puede usar a los hermanos de la iglesia. Porque usó a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro le abrió una puerta, estaba siendo influenciado para que Cristo no muriera por la humanidad. Prácticamente le dijo, ten lástima de ti mismo y no mueras por la humanidad, pero Jesús lo reprendió. Otro que fue influenciado por Satanás, Lucas 22:3, vamos a leerlo. Diga conmigo, y entró Satanás en Judas. ¿Y quién era Judas? ¿Quién era? Un discípulo, así como Pedro. Imagínense, y se dejó influenciar por Satanás. Y yo investigando, hermano, yo decía, pero ¿cómo Satanás entró en Judas? ¿Sabe cómo entró Satanás en Judas? Lo investigué en la Biblia y el Espíritu Santo me lo reveló. Entró en el corazón. Eso lo vamos a leer en Juan 13:2. Vamos a leerlo allí. ¿Cómo entró Satanás en Judas? Entró en el corazón. Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Por eso yo les digo, hermanos queridos, les amo con todo mi corazón, pero sobre toda cosa guardada, guarden su corazón. Los ministros del Señor deben guardar su corazón. Los hijos de Dios deben guardar su corazón, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque la abundancia del corazón habla la boca. Debemos cuidar nuestro corazón de murmurar. Debemos guardar nuestro corazón de chismosear. Debemos guardar nuestro corazón de levantarnos contra un ministro, contra un pastor. Debemos guardar nuestro corazón, hermano, de hacer lo malo delante del Señor, de criticar, hermano. Debemos guardar el corazón, porque Satanás sembró en Judas la maldad y la sembró en el corazón. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? El corazón está perdonando. El corazón es fiel. El corazón es agradable a Dios. O tenemos que decir como el salmista David dijo, coloca en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto me sustente. Pero antes dijo, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí caminos de perversidad. Yo creo, hermano, que como ministros de Dios, como pastores, como iglesia, debemos todos los días examinar nuestro corazón. Todos los días examinar nuestro corazón. Señor, ¿habrá allí alguna raíz de amargura? ¿Habrá allí alguna soledad? ¿Algo contra algún hermano? ¿Habrá eso en mi corazón, Señor? ¿Y cómo Satanás pudo minar el corazón de Judas? A través del oído. Por eso, hermano, tenga cuidado lo que oyen, lo que escuchan. Porque Satanás puede minar tu corazón. Los dardos los lanza a la mente, pero también los lanza al oído para que tú lo creas en tu corazón. Otro que se dejó influenciar por Satanás, Diótrefes. Se encuentra en 3 de Juan 9:10. Vamos a buscarlo allí. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Esa es la actitud que tenía Diótrefes. No recibía a los hermanos, trataba mal a los que estaban en la iglesia. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsan de la iglesia. Era la actitud de Diótrefes. Era un líder de la iglesia, pero asumió esta actitud de expulsar a los hermanos, de hablarle mal a los hermanos, de parlotearlos, de expulsarlos de la iglesia. Era una actitud de un líder, hermano. Era la actitud de un ministro que estaba en la iglesia, pero que el apóstol Juan lo sacó a la luz y dijo cuál era la actitud de este hombre, que no era la actitud de un cristiano. Otro que también, ministro, que dejó minar su corazón, Himeneo y Alejandro. Vamos a buscarlo en 1 Timoteo 1:19.
manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fueron entregados a Satanás porque blasfemaban en contra del Espíritu Santo. Habían desviado la verdad y la fe en Jesús y habían metido otras doctrinas de demonios. Y por eso el apóstol dijo que lo entregó a Satanás, a estos hombres discípulos de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de no minar nuestro corazón y no asumir actitudes que no son cristianas, actitudes que no son de Dios, porque tenemos que revisarnos y ver verdaderamente, estoy teniendo esto en mi corazón, necesito liberación. Y usted va a ordenar: alma mía, sal de la cárcel en el nombre de Jesús. Salmo 142:7 dice: saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. ¿Quién lo dijo? Nada más y nada menos que el salmista David. ¿Sabe por qué? Porque David no estaba encarcelado en una cárcel carnal, en una cárcel secular. No, David se encontraba en una cárcel espiritual. Y esa cárcel no dejaba que David alabara el nombre del Señor. Muchas personas no se levantan de la silla, les cuesta alabar a Dios, les cuesta venir a la iglesia. Muchos vienen a arrastra a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un área encarcelada en su vida y necesitan liberación. Saca mi alma de la cárcel, dijo David, para que alabe tu nombre. Para que usted pueda alabar el nombre de Jehová y pueda saltar como cordero en la manada. Y usted puede decir: correré y no me cansaré, caminaré y no me fatigaré. Hermano, la única forma es de que usted le ordene: alma mía, sal de la cárcel en el nombre de Jesús y sé libre por el poder del Espíritu Santo. Y otro que también dejó, líder de la iglesia, dejó que tu corazón se minara y se fuera al mundo, fue Demas. En 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Demas se fue al mundo y abandonó la fe. Muchas personas están con nosotros, pero después se apartan del Señor y nos preguntamos por qué y nos duele. Mucha gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Nos duele. Estuvieron con nosotros, ya no están, nos duele. Pero, hermano, dejaron minar su corazón. Dejaron que los dardos de fuego del maligno los atacaran y eso causó que ellos se apartaran de la fe y se apartaran de sus líderes, del apóstol Pablo, el apóstol Juan, de gente que los orientaba, y muchos hasta se apartaron de Jesús como lo hizo Judas. Dile a que tienes a tu lado, pregúntale: ¿cómo está tu corazón? Una vez más, ¿cómo está tu corazón? Número 3, el ministro de liberación debe ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Esto nos ayudará a tener discernimiento para estar abierto a la manifestación del Espíritu Santo y las manifestaciones que son demoníacas. Hay lenguas, hermanos, que no son las lenguas del Espíritu Santo. Y yo lo vi más de una vez en las liberaciones. Personas que empezaban a hablar en lengua y eran lenguas demoníacas, lenguas satánicas, lenguas de la brujería. Más de una vez nos pasó. Y nosotros le reprendimos: espíritu engañador, sal de él. Y se manifestaban los demonios. ¿Por qué ocurría esto, hermano? Porque eran lenguas extrañas, lenguas satánicas, no eran lenguas de Dios. También pasa, y la hermana Libé lo va a decir mejor, de que hay personas que empiezan a saltar y a hacer así y piensan que es el Espíritu Santo. Hay muchas veces no es ningún Espíritu Santo, son demonios. Y empieza usted: no, el Espíritu Santo la está tocando, y no ningún Espíritu Santo, son demonios. Una vez nos tocó ministrar a una hermana y empezó a saltar así como ellos hacen también. Y entonces el Señor me ministró: espíritu de religiosidad, que salga de ella. Yo: espíritu de religiosidad, sal de ella. Y la hermana vomitó. No era ningún Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice en Santiago 2:19 que también los demonios creen y tiemblan. Aquí dice: también los demonios creen y tiemblan. Número 4. Hay diferentes estrategias, métodos y técnicas para ministrar liberación, pero siempre es importante depender de la guía del Espíritu Santo. Muchas personas usan estrategias de hacer las personas que respiren, y esta nos las dio el Espíritu Santo a través del pastor Eusebio Rojas. Respire por la nariz, bote por la boca. El Espíritu Santo es el soplo omnipotente y da vida cuando entra. Y usted va a empezar a respirar por la nariz, la presencia del Espíritu Santo va a entrar y todo lo que no es de Dios va a salir por la boca. Ese es un método o una estrategia de liberación. Otros también dicen: griten.
Y las personas también en ese momento se manifiestan, porque son métodos o estrategias de liberación. Otras personas usan la sal, otras personas usan el aceite, otras personas usan el vino. Son estrategias que las personas usan para la liberación. Pero la mejor estrategia es la que nos da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Otra estrategia también que se usa cuando la persona está manifestada, y esto me lo ministró el Señor, no es que usted va a hablar con los demonios. Usted no le va a preguntar y se va a poner a conversar con el demonio. Demonio esto y cuéntame aquello, no. Pero sí hay momentos donde el Señor me ministró que le preguntara dos cosas. ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste al demonio? ¿Y cómo te llamas? Porque Jesús lo hizo. Es bíblico. Jesús sabía que aquel endemoniado del Gadareno sabía que tenía legión, pero él le preguntó, ¿cómo te llamas? Muchas veces en la liberación uno hace estas dos preguntas. No es conversar con el demonio, no, porque eso es brujería. Pero dos preguntas nada más. ¿Cómo entraste y cómo te llamas? ¿Sabe por qué? Porque había un hermano que le ministramos y el hermano no quería decir que él veía pornografía y esas películas. No quería decirlo. Y entonces le ministramos y el espíritu inmundo dijo, entré por la pornografía. Cuando le pregunté, ¿cómo entraste? Y en ese momento el hermano pudo ser libre. Si no, nos cansaríamos de ministrarle y el hermano no fuera libre si yo no le haría esa pregunta al demonio. Porque créanme algo, los demonios son más obedientes que usted y que yo. Los demonios fueron creados para obedecer órdenes. Ellos eran un ejército celestial en los cielos y estaban subordinados a lo que le mandaran. Y todavía, a pesar de que ellos son ángeles caídos, todavía ellos están sometidos a autoridades. Si no me creen, lean Efesios, donde dice que son principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ellos obedecen órdenes, pero como en nosotros está el poder de Dios y en nosotros hay mayor autoridad para echarlo fuera, usted le ordena a los demonios, ellos se tienen que ir en el nombre de Jesús. Los demonios no se echan con la sangre de Cristo. Demonio con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La única función bíblica que tiene la sangre de Cristo es limpiarnos de todo pecado. La Biblia dice que los demonios se echan fuera con el nombre de Jesús. Dice el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. Y los apóstoles también echaban fuera los demonios en el nombre de Jesús. Nunca, y lo podemos buscar y debatir, como alguien me dijo, no, esa es una blasfemia. No es una blasfemia. Nunca en la Biblia menciona de que los discípulos echaban fuera a los demonios con la sangre de Cristo. O la sangre de Cristo tiene poder. No, lo echaban fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los demonios reconocen una autoridad y esa autoridad la tiene el nombre de Jesús. El equipo de liberación tiene que estar como mínimo 2 personas. Mientras uno ministra, el otro será su escudero. Si es posible, estar acompañado para ministrar de una persona del sexo opuesto. ¿Qué significa esto? Hay una persona, autoridad, que va a llevar la batuta en la liberación. Y usted va a estar como apoyo, como escudero. Si la persona está dando la orden, usted no puede también levantar la voz por encima de la persona que está ministrando. Porque usted está como escudero. ¿Por qué? Porque se volvería una gallera y los demonios no saben a quién obedecer. Y hay que tener un orden en la liberación. Si hay una persona que está ministrando, por ejemplo, yo le estoy ministrando a ella, estamos ministrando, hay una hermana que está apoyándome, sí Señor, en el nombre de Jesús, sí Padre Santo, sí Padre se va, en el nombre de Jesús te va, así, apoyo. Pero nunca usted puede subir la voz por encima del que está llevando la administración. Si la persona te cede el puesto y te dice, hermana, síguele ministrando tú, o hermano, síguele ministrando tú, ahí sí. Yo paso a ser escudero y tú pasas a ser la principal del ministerio de liberación. Porque tiene que haber un orden en la liberación. Si no, todo sería una gallera. Y los demonios, no se van aquí a obedecer, me quedo aquí escondidito porque los hermanos tienen es un espectáculo. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Cuando usted vaya a ministrar, por ejemplo, yo no puedo ir solo a ministrar a una mujer. No puedo. Porque hay zonas que son delicadas, a pesar de que la persona está endemoniada. Yo no puedo meterle las manos a la hermana por aquí, por el seno, por aquí, por la parte baja. No puedo, porque ella es mujer y yo soy hombre. Y aún las personas manifestadas hay que guardarle su integridad. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Si es una mujer y usted es un hombre, usted es ministro, llévate una mujer. Y cuando usted vaya a poner las manos en la zona que el Espíritu Santo te ministre, dígale a la mujer que te acompaña, que la coloque.
Por eso es importante, porque Jesús, dice la palabra, los enviaba de 2 en 2. 2, no uno solo, porque se cansan rápido. La persona debe recibir a Jesús, número 1, para ministrar liberación personal, liberación personal. Las personas deben recibir a Jesús como su Señor y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar todo derecho legal a Satanás. Por eso dice la palabra que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. La persona tiene que confesar a Jesús y quitarle la potestad a Satanás. ¿Por qué? Porque dice, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, antes de ministrar la liberación, usted le está quitando la potestad de que es hijo de Satanás y pasa a ser hijo de Dios, y ya Satanás no tiene potestad en esa persona y los demonios nada más le queda agarrar su maleta e irse en el nombre de Jesús. Nacer de nuevo le quita todo el derecho legal. Romanos 10:9. Sin embargo, la liberación es el pan de los hijos, y los cristianos pueden ser influenciados en un área en su vida conforme a Colosenses 2:14-25. Vamos a leerlo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de la cruz y clavándola, despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente en su desfile victorioso y triunfó sobre ellos en la cruz. Pásalo. Ajá, vamos a seguir en la lámina. Ya me queda poco tiempo. Pásalo. Preparar a la persona. Esta persona debe estar dispuesta a ser libre, a perdonar, a renunciar a malos hábitos, a malas amistades, a vicio, y a guardar la liberación. Diga conmigo, guardar la liberación. ¿Por qué, hermano? Hay personas que le ministramos y le ministramos y le ministramos y siguen abriendo puertas. Entonces la liberación no es eficaz porque abren puertas al enemigo. Entonces es necesario que la persona renuncie de una vez por todas a los malos hábitos, a las malas amistades, a los vicios. Ahí están las citas bíblicas para los que anotan. De todas maneras, esta lámina se queda con ustedes. Número 3, debe conversar con la persona, hacerles preguntas en áreas de su vida, con el discernimiento del Espíritu Santo. La persona debe contestar con sinceridad. Luego, disipularla y orientarla. Usted recibe a Cristo, usted la disipula, la orienta, lo que va a suceder en la liberación. Les hace un trato de que ellos no pequen más, de que cierren puertas y de que ellos también guarden la autoliberación. Llevarla a renunciar. Con guía y ayuda debe renunciar para quitarle todo derecho legal a Satanás. Renunciar a Tito 2:12. Renunciar a la pobreza, a la miseria, a la escasez, a la homosexualidad, al lesbianismo, todo lo que la persona le habló anteriormente, usted la va a llevar a renunciar. Ese es el siguiente paso. Número 5, usted debe atar al hombre fuerte y armado. Hay una persona que me dijo, y ciertamente es así, Mateo 18:18 es para atar y desatar, pero habla acerca del perdón. Es cierto. Mateo 18:19 habla de la liberación del perdón. Pero Mateo 16:19 habla acerca de atar al hombre fuerte. Y Lucas 11:21 y 22 también habla de que nosotros podemos atar y desatar. Marcos 16:19 y Lucas 11:21 al 22. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, te entrego las llaves del reino de los cielos, le dijo, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir esto, hermano, de que en nuestra boca hay poder. Esa es la llave es la palabra, para atar y desatar. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Número 6, hacer una oración de guerra espiritual para ordenar que todos los espíritus inmundos se manifiesten y salgan. Se debe orar con firmeza, con autoridad y por la palabra. Usted después le manda a la persona que haga silencio, hermano, llegó el momento de recibir. Y usted empieza a atar y encadena al hombre fuerte de maldad, espíritu de lascivia, lujuria, espíritu de homosexualidad, lesbianismo, espíritu de promiscuidad, espíritu de pornografía, todos los demonios que se estén moviendo en la persona. Usted lo va a atar y después le va a ordenar, sal ahora en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a pasar? Veremos señales visibles. Las personas comenzarán a vomitar. Hay espíritus que van a salir en vómito. Más que todo son los espíritus de brujería.
espíritus de toma, las personas que anteriormente asistían a la brujería o a los ritos de las vírgenes que le daban de tomar, esos demonios van a salir en vómito. También los demonios se incrustan aquí en el ombligo, porque en el ombligo se gesta el alma. Y por eso los demonios van a comenzar a subir, a subir, a subir, a subir. Y va a salir es una baba espesa. Esa baba espesa son los demonios que empiezan a salir del ombligo, del alma, donde se gesta el ser humano. Y allí salen como una baba espesa. Esos son los demonios de falta de perdón, de maldición generacional, espíritus inmundos que entraron por el cordón umbilical. Las personas van a empezar a bostezar. Usted va a ver señales visibles que van a empezar a bostezar, a toser, a suspirar, a rugir, a exhalar. Muchos van a empezar a gritar. Los demonios salen en grito. Dice la Biblia que daban grandes voces cuando Jesús los atormentaba y decían: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Porque los demonios se atormentan bajo el poder del Espíritu Santo. Van a comenzar a jadear y a llorar. También saldrán los demonios por los poros. Una vez nos pasó un hermano que fumaba mucho cigarro y cuando estábamos ministrándole le salieron por los poros todos los demonios, o sea, el olor a cigarro, a nicotina. Los demonios también salen por los poros. Salen por la vista, lo hemos visto mucho. Hemos ordenado sal por la vista y la persona pelan los ojos así y se le ven que los ojos casi que se le salen, porque los demonios salen por la vista, entre otras partes del cuerpo. Pero no significa que si no hay ninguna manifestación física visible, la persona no haya sido libre. El primer momento que yo fui libre, cuando me ministró el pastor Eusebio Rojas, yo no grité, no hice nada de eso, pero yo caí y sentí que algo se fue de mí. No grité, no vomité, nada de eso. Pero no quiere decir que si no hay ninguna señal visible, la persona no haya sido libre. También son libres. Pásala, ya estamos terminando. Si los demonios tratan de ponerse violentos, ordénale que se callen, que no se muevan, que sus garras sean vueltas atrás. De ninguna manera puede permitir que los demonios controlen la sesión de liberación. En ese caso también se puede mandar a volver así a la persona que está siendo ministrada y que renuncie. Hay demonios que se ponen agresivos, no se quieren ir, no me voy, es porque hay un derecho legal en la persona. Usted le manda a abrir los ojos y la manda a renunciar, porque tiene que esa persona renunciar a algún derecho legal que tiene. 9. En algunas ocasiones se puede preguntar al demonio: ¿cómo te llamas y cómo entraste? Marcos 5:9 lo dice. O pedirle a la persona que tosa o grite. Usted le dice: tose, y van a empezar los demonios a moverse, porque hay demonios que se quedan en la garganta y algunos que se quedan en el estómago y no quieren subir. Usted le empieza a decir: tosa, hermano, tosa, y los demonios van a empezar a salir. Va a haber la manifestación. Siguiente. Hay demonios que se van a querer resistir y dirán palabras como que tú no puedes o tú no tienes autoridad. Eso para desmotivarte. En algunos casos no tratan de echarlo fuera todos los demonios en un día. Puede citar para otras sesiones hasta que pueda ser libre totalmente. Hay personas que no son libres el mismo día. Hay personas que necesitan sesiones de liberación. A nosotros nos ha pasado. Personas que son libres en el mismo instante, pero hay personas que necesitan pasar por un proceso de liberación. Entonces tú le oras y se pierden por un mes. Y cuando vuelven están más endemoniadas que antes. ¿Por qué ocurre esto? Porque necesitaba unas sesiones de liberación hasta que fuera totalmente libre. 11. Nunca ministre liberación cuando está agotado, cansado, ayunando o con alguna puerta abierta al enemigo. No se puede, porque usted también es carne, usted es cuerpo, usted se cansa. Muchas personas ayunando se ponen a ministrar. No, usted tiene que ayunar antes. Pero en el momento de la administración usted no puede estar en ayuno, porque usted se debilita, se cansa y este cuerpo se puede enfermar. Siguiente. Recordar que no todas las causas son demonios. Hay causas que son del espíritu, otras del alma, otras del cuerpo. El problema puede ser de origen orgánico o una obra de la carne. Por ejemplo, puede ser incredulidad, duda, falta de perdón, malos hábitos de vida o alianza con almas impías. Personas que se meten a vivir sin estar ligados o casados. O personas que viven en fornicación, adulterio. Son ligaduras de almas. Luego, orar por limpieza y llenura del Espíritu Santo. También se puede desatar palabras proféticas. Número 14, pedirle que guarde la liberación y practique la autoliberación. Las personas no se pueden quedar solamente con la oración del pastor. Las personas tienen que también practicar autoliberación en su casa. Póngase las manos, ministres, hermano. Ponga oraciones de fe, ponga alabanza. Comience a ministrarse y ordénele: sal de mí, sal de mí, sal de mí, en el nombre de Jesús. Y yo digo que una de las más importantes también, después de la liberación, debes atar al espíritu de venganza. Diga conmigo: debo atar al espíritu de venganza.
de que si usted no ata el espíritu de venganza, los demonios van a querer venir contra tu casa, contra tus hijos, contra lo que más te duele, contra tu finanza, contra tu salud. Entonces es necesario atar al espíritu de venganza. Eso lo dice Jueces 6, 27 al 32. Gedeón, cuando fue a derribar los dioses de Acera y los dioses que se estaban moviendo en ese lugar, en ese territorio, lo hizo de noche. Pero después lo quisieron matar por él tomar esos territorios, por derribar los dioses de Acera. Lo quisieron matar, dijeron, inquiriendo, vieron que fue Gedeón y entonces lo estaban buscando para matarlo, pero Dios lo libró. Entonces los demonios van a querer matarte, van a querer destruirte, van a querer hacerte daño, pero usted tiene que atarlo. Satanás, te ato y ordeno al espíritu de venganza que quiera venir conmigo con accidente, con robo, con hurto, con violencia armada, que se vaya afuera en el nombre de Jesús. A kilómetros de distancia no me toca, no tocas mi casa, no me tocas en el nombre de Jesús. Esto fue todo por hoy. Allí está el Facebook del ministerio. Gracias, hermano, la paz de Dios. Gracias por escuchar esta palabra que sabemos ha edificado tu vida. Te esperamos en otra oportunidad. La paz de Dios.